En esta lección mostraremos cómo graficar la función cosecante en el intervalo cerrado desde 360 grados negativos a 360 grados positivos. Para comprender mejor la gráfica de la función cosecante, la cosecante x es igual a 1 dividido por el seno x, y dado que la división por 0 no está definida, siempre que el valor de la función seno sea igual a 0, la función cosecante no está definida, lo que significa que la gráfica de la función cosecante tendrá una asíntota vertical donde la función seno sea igual a 0. De manera similar, donde la función seno es igual a 1, dado que el recíproco de 1 es 1, el valor de la función cosecante también es 1, y donde el valor de la función seno es negativo 1, el valor de la función cosecante también es 1 negativo, porque el recíproco de 1 negativo es 1 negativo. Así que echemos un vistazo al gráfico usando desmos.com. Sin embargo, antes de graficar, hagamos clic en la llave inglesa en la esquina superior derecha. Observa cómo tengo la calculadora en modo de grados. Aquí en la parte inferior, el intervalo para el eje X es de 400 grados negativos a 400 grados positivos con el paso de 45 grados. Y el eje Y está sobre el intervalo de 7 negativos a 7 positivos, con el paso de 1. Sigamos adelante y cierre esto. Y ahora grafiquemos y es igual a la cosecante X. Por cierto, puede notar que el período de la función cosecante es el mismo que el período de la función seno, que es de 360 grados. Sin embargo, la gráfica de la función cosecante no tiene una amplitud porque no hay un valor de función máximo o mínimo porque el gráfico sube indefinidamente, o sube para siempre, y también baja indefinidamente, o baja para siempre. Y ahora hagamos la conexión entre la gráfica de la función seno y la función cosecante. Así que sigamos adelante y aclaremos este gráfico. Y ahora grafiquemos y es igual al seno x, que he representado aquí como un gráfico discontinuo en naranja. Así que ahora estoy enfatizando el hecho de que los valores de la función cosecante y los valores de la función seno son recíprocos entre sí, o la cosecante x es igual a 1 dividido por seno x, donde la función seno es igual a 0. La gráfica de la función cosecante tendrá una asíntota vertical, lo que significa que será una asíntota vertical en x es igual a 360 grados negativos, x es igual a 180 grados negativos, x es igual a 0 grados, x es igual a 180 grados, y x es igual a 360 grados. Sigamos adelante y grafiquemos estas líneas verticales. Y ahora, donde sea que el valor de la función seno sea 1, el valor de funcionamiento de la cosecante será el mismo porque 1 es un recíproco de 1. Y la función seno es igual a uno de los puntos altos. En el gráfico de la función seno aquí y aquí. De manera similar, donde el valor de la función seno es igual a 1 negativo, también lo es el valor de la función cosecante, que deberían ser los puntos bajos en la gráfica de la función seno. Entonces ahora sabemos que la gráfica de la función cosecante debe pasar por estos 4 puntos y aproximarse a las asíntotas verticales. Con solo conocer esta información, ahora podemos hacer un buen gráfico de la función cosecante. Veamos eso de nuevo. Observando el gráfico con atención, observe donde la función seno es cóncava hacia abajo, la función cosecante es cóncava hacia arriba, y donde la función seno es cóncava hacia arriba, la función cosecante es cóncava hacia abajo. Ahora, si quisiéramos encontrar algunos puntos adicionales en la gráfica de la función cosecante, una vez más podemos aprovechar el hecho de que sabemos que los valores de la función seno y los valores de la función cosecante son recíprocos. Entonces, por ejemplo, mirando esta tabla aquí, dado que el seno de 30 grados es igual a 1, 2, el valor de la función cosecante de 30 grados debe ser igual al recíproco de 1, 2, que es 2 sobre 1 o 2. Mirando la gráfica en que x es igual a 30 grados, aquí está el punto en la gráfica de la función seno. Y aquí hay un punto relacionado en la gráfica de la función cosecante. Observe cómo el valor de la función seno es 0.5 o 1 o 2, el valor de la función cosecante es positivo 2. Del mismo modo, el seno de 150 grados es igual a 1, 2. Y por tanto la cosecante de 150 grados es igual a 2 positivos. Esta información nos da este punto en la gráfica de la función seno y este punto relacionado en la gráfica de la función cosecante. Entonces, nuevamente, podemos usar el hecho de que sabemos que estos valores de función son recíprocos para ayudarnos a encontrar puntos adicionales en la gráfica de la función cosecante si es necesario. Espero que hayas encontrado esto útil.